Es decir, es una persona muy vinculada, no es alguien que venga de abajo. Güemes es un líder militar, establece una relación muy, digamos, aceitada con esos sectores populares, que lo ven no solamente como su líder militar, sino también como su protector, si quieren, ¿no? A partir del año 14, las invasiones españolas causan estragos, con lo cual Güemes es visto como la posibilidad de un liderazgo militar que ha reunido una población muy movilizada, de lo que comienza a llamarse gauchos a partir de 1814. Entonces lo que Güemes idea es la exención de los arriendos. Hay un enfrentamiento entre la élite y los sectores populares. Van a calificar su gobierno como de despotismo o inclusive de tiranía, ¿no? Sobre todo Salta y Jujuy es la guerra constante. Hay una guerra constante desde 1812, que es la primera invasión, hasta comienzo de la década del 20, ¿no? Bueno, si hay que ver quiénes son los que empiezan la revolución, bueno, tenemos que mirar fuera de Buenos Aires, ¿no? Allí creo que hay un concepto de patria que está cambiando, ¿no? Además, la patria es la revolución. Es decir, uno podría hablar que es una guerra social, con tal mala suerte que un tiro le atraviesa, como dice el general Paz en sus memorias, el cuadril de atrás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Instituto Rabiniani. Mi nombre es Mariano Aramburo, soy personal de apoyo CONICET aquí y además investigador por la Universidad de Buenos Aires. En el episodio de hoy vamos a estar charlando sobre Güemes y sobre la revolución en el norte, y para ello invitamos a un investigador que es Gustavo Paz. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gustavo es profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y es además doctor por la Universidad de Emory, en Atlanta. Es investigador independiente de CONICET. Es además profesor en la Universidad de 3 de Febrero, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Torcuato Di Tella. Su área de especialización, que por eso lo invitamos, es la historia política y social, especialmente en el interior y en particular en las provincias del norte de lo que hoy es Argentina. Y entre las obras más destacadas, además de la infinidad de artículos que has publicado, está en el 2007 Las Guerras Civiles 1820-1870, editado por Eudeva. En el 2010, Desde este día adelante, Revolución, Voces del 25 de mayo de 1810. Y recientemente, el año pasado, o un poquito antes, mejor dicho, La formación de la dirigencia nacional 1860-1900, editado por Edasa y coeditado junto a Eduardo Míguez y a Beatriz Bragoni. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y quería empezar nuestra charla hablando de quién fue Güemes, que nos puedas contar un poco, un poco su biografía, su trayectoria personal, política, militar, para poner en tono a todo el mundo en esta conmemoración de Güemes. Sí, unos aspectos biográficos, digamos, ¿no? Bueno, Güemes es un hombre de la élite, nacido en Salta en 1785, pero su padre es un funcionario colonial de un rango medio. Él es el tesorero de lo que se llamaba la Caja de la Real Hacienda, ¿no? No sé, digamos, oficina de recaudación de impuestos, supervisión de gastos, etc. Pero por parte de madre, bueno, el padre era español, ¿sí? Del Cantabria, digamos, venido al Río de la Plata, es funcionario de la tesorería de la Caja Real como tesorero, primero en Jujuy y después en Salta. En Jujuy, el padre de Güemes se casa con una mujer de una familia muy prominente, rica, muy antigua, de esa ciudad. Con lo cual, por parte de madre, de apellido Goyechea, Güemes se remonta a un viejísimo linaje local, jujeño, más que salteño, muy, muy numeroso, ¿sí? En la historia de Jujuy se los conoce en el siglo XVIII como los infinitos, y hay varios, testimonios que dicen que no había oficina, llamémosle pública de la corona, donde no hubiera algún representante de esa enorme familia, se quejaba amargamente un funcionario real. En 1784, poco antes del nacimiento de Güemes, en el momento de la creación de las intendencias, la caja principal de la Real Hacienda, que estaba en Jujuy, se traslada a Salta. Que Salta, al crearse la intendencia, por la Real Ordenanza de Intendencia de 1782, implementada 2 años después, en el 84, pasa a ser cabecera de esa nueva organización político-territorial
jurisdiccional, si querés, y las cajas reales que están en Jujuy desde siempre, digamos, del siglo XVII, pasan a Salta. Entonces, la familia se muda a Salta y ahí nace Güemes y nacen sus hermanos, en fin, etcétera, ¿no? Luego, bueno, Güemes tiene una trayectoria militar, es parte del regimiento de fijo, es decir, del regimiento estable de Salta. Existe un pequeño regimiento estable en Salta, además de milicias coloniales. Tiene una participación, perdón, ese regimiento se une más o menos a los 15 años, tiene una participación en las invasiones inglesas, eso sabemos, viene a Buenos Aires, su padre tiene conexiones aquí. Y regresado a Salta, digamos, lo toma del todo, digamos, a su existencia la guerra revolucionaria, ¿no? Recién en 1814 es cuando Güemes comienza, no a figurar, porque él tenía un cargo fijo en el regimiento de Salta, empieza a figurar más prominentemente cuando el general San Martín, que brevemente encabeza el Ejército Auxiliar de Perú o Ejército del Norte, lo nombra comandante de la avanzada, supervisado por Dorrego, que está también allí, ¿no? Es en el momento que Belgrano se retira, después de las derrotas de Ayohuma y de Capugio, ¿no? Entonces es allí cuando Güemes, digamos, asciende a un liderazgo local, diríamos, ¿no? Sabemos también, no quiero terminar, pero tiene una vida corta, 35, 36 años. Muere en 17 de junio del 21. Hoy, a partir del 2016, feriado nacional. Muere muy joven. Así que siempre aquejado de una enfermedad de la sangre, es hemofílico, con lo cual una persona que no podía mostrarse demasiado en las acciones militares, ¿no? A riesgo de su vida. Que veremos, así va a terminar, ¿no? Así que eso es y se casa además con una dama de una familia también prominente, bastante más nueva que la de su madre, Goyechea, de apellido Puch, también de comerciantes, uno de sus parientes fue subdelegado en Jujuy, oficial real en Salta. Es decir, es una persona muy, muy vinculada, no es alguien que venga de abajo, no es un líder popular, sin duda lo fue, pero que venga de la fila de los sectores populares, ¿no? Sino que viene de familias encumbradas sobre todo por parte materna. Otra pregunta que me surge, Gustavo, tiene que ver con una caracterización que hay sobre muchos personajes a partir de la década de 1810 y después en particular 1820, 30, 40, que es la figura del caudillo. Y Güemes fue identificado durante mucho tiempo, o incluso hoy día también mucha gente lo identifica como un caudillo. Entonces acá te quería hacer varias preguntas en relación a eso. La primera, ¿cómo definirías ese concepto en términos generales? No tiene que ser muy profundo. ¿Y por qué esa caracterización fue para con Güemes? Es una caracterización a posteriori de su existencia, diría yo, ¿no? Porque Güemes es un líder militar, sin duda. No solamente era militar de carrera, sino que además es puesto como jefe de las milicias. Por otro lado, las milicias que comienzan muy incipientemente a organizarse debido a la guerra, a las invasiones realistas o españolas de Jujuy y Salta, la primera es en 1812, muy masiva, sabemos que termina en Tucumán con la derrota de Pío Tristán, ¿no? La famosa batalla de Tucumán. Pero a partir de ahí se empiezan a organizar muy informalmente grupos digamos, de campesinos, pero también de miembros de la élite, movilizados por la emergencia de la guerra. Pero realmente se consolida en 1814 y 1815. Y en eso Güemes es un personaje fundamental, porque colocado como jefe de la avanzada y luego de las milicias por el general San Martín, comienza a organizarlas y les da cierta disciplina militar, ¿sí? Entonces, tal vez ese término de caudillo tiene que ver justamente con esa característica de líder militar. Por otro lado, aunque quisiera decir algo más, él es gobernador de la provincia a partir de mayo de 1815, pero no por imposición de las armas, sino que es elegido por el Cabildo de Salta. Es decir, no es alguien que se impone por la fuerza, al menos en Salta, digamos, sino que es elegido por el Cabildo, y es algo, un suceso muy, digamos, importante, porque hasta ese momento cualquier gobernador de intendencia era designado por el poder central, ¿sí?
En ese momento, que es el momento en el cual de la caída del director Alvear y la Junta de Observación, que el Cabildo de Buenos Aires toma el poder, luego dará un estatuto, pero justamente antes de eso, el Cabildo de Salta toma en sí mismo la potestad de elegir a la cabeza de la gobernación-intendencia. Lo que pasa es que hay un problema porque lo hacen exclusiva. La intendencia abarca otras ciudades que no son consultadas. La que va a poner el dedo en la llaga es la ciudad de Jujuy, que va a resistir el poder de Güemes durante prácticamente un año, bajo la protección del ejército, general Rondó, que se enfrenta a Güemes. Por otro lado, él es caracterizado como caudillo porque es un líder muy popular, ¿sí? Porque en el norte argentino, o rioplatense en ese momento, digamos, la guerra es popular. El mismo Güemes lo dice en un documento de 1814, la guerra es necesariamente popular porque todas las clases de la sociedad participan, algunas poniendo su cuerpo, digamos, y otras colaborando, ¿sí?, en el financiamiento del esfuerzo de guerra. Pero la guerra no puede no ser popular, dice él. Y además establece una relación muy, digamos, aceitada con esos sectores populares, que lo ven no solamente como su líder militar, sino también como su protector, si quieren, ¿no? Claro, las élites tienen otra visión, aunque al principio apoyan muy fuertemente a Güemes en la emergencia de la guerra. Pero a medida que la guerra se va alejando, lo que se llamaba en aquel entonces la clase principal, la gente decente, ¿no?, de las ciudades, sobre todo de Salta y de Jujuy, comienzan a alejarse de ese liderazgo y comienzan a catalogarlo como un caudillo, es decir, como un líder con una fuerte impronta militar. Y es más, en algún momento van a calificar su gobierno como de despotismo o inclusive de tiranía, ¿no? Eso generalmente luego de la muerte de Güemes, ¿no? Pero hay un enfrentamiento muy fuerte. Una tercera cosa, o cuarta, ya no recuerdo, que es la siguiente. Claro, un caudillo, uno puede decir, ejerce el poder a través de una suerte de relación patrón-cliente, ¿no? Pero algo que habría que explorar también, como lo hacían los ensayistas del siglo XIX, es un liderazgo que también juega con una cuestión carismática, ¿no? Allí los testimonios son pocos, pero hay algunos que nos muestran, por ejemplo, eso decía el general Paz, por ejemplo, que tiene una de las memorias más importantes, digamos, sus memorias tanto de la Gran Independencia como de las guerras civiles, en las que Paz participa de manera muy, muy activa, decía, tiene la memoria de los grandes capitanes, es decir, se acordaba de los nombres de sus oficiales y de la mayoría de sus soldados, ¿no? Y después Juana Manuela Gorriti, la gran escritora argentina, que era muy pequeña cuando Güemes estaba vivo, pero que era la hija de uno de los principales lugartenientes de Güemes, el coronel doctor José Ignacio Güemes. No Juan Ignacio, que era su hermano más famoso, canónigo, Gorriti. Estoy hablando de la familia Gorriti, que bendijo la bandera en Jujuy, calle de Palermo. Su hermano, gobernador de Salta, a posteriori, es un jefe militar, colaborador de Güemes. Juana Manuela Gorriti decía que cuando Güemes muere, al año siguiente su padre, que era gobernador en 1822, Güemes muere en junio del 21, hace trasladar el cuerpo a la Catedral de Salta. Y que a lo largo de ese trayecto, entre la capilla del Chamical, entre Chamical y Saltas, digamos, en las afueras de Salta y la ciudad, se reunían gauchos, es decir, campesinos a caballo, llorando, y que algunos mostraban relicarios con partes de los cabellos de Güemes que habían cortado en el momento en que su líder había muerto, ¿no? ¿Será esto verdad? Bueno, no lo sabemos, pero Juana Manuela Gorriti, que para ese momento debía tener unos, no sé, 5 o 6 años más o menos, posiblemente haya recibido la tradición oral de su padre, ¿sí?, con quien convive hasta la muerte de su papá en 1835, con lo cual es posible que haya habido algo así, ¿no? Pero inclusive sus enemigos, como el general Paz, le reconoce esa característica de que sus seguidores lo reconocían como uno de los suyos, tal vez un poquito superior, digamos, ¿no? La otra cosa es el lenguaje, que también nos habla de esta simbología de caudillismo, ¿no? El general Paz decía que cuando Güemes arengaba a las tropas,
hacía retirar a los oficiales porque el estilo y el tipo de términos que iba a usar podía herir a los oídos de oficiales que venían de clases más distinguidas, ¿no? Y allí había una relación directa, una arenga, una invocación directa a esos sectores. No ha quedado ninguna arenga de Güemes, han quedado muchos documentos escritos, pero ninguna de las discursos que pronunció arengas frente a su tropa, ¿no? Es decir, en ese sentido, uno puede decir que es un caudillo, aunque no tiene las connotaciones que va a tener ese término en el Río de la Plata en, digamos, 1820, 30, 40 del siglo XIX, ¿no? Pero creo que, digamos, hay una fuerte impronta de liderazgo popular militar en Güemes en ese momento, ¿no? Súper interesante lo que estás contando porque se me ocurren más preguntas todavía. Adelante. Aunque no sé si vamos a tener todo el tiempo que queremos y si no quedará para una segunda parte en otro momento. Pero vos acabas de describir, bueno, un poco esta relación con todo el espectro social, ¿no? Sí. Del norte. Pero hay enemigos políticos de Güemes y estoy pensando en parte de la elite jujeña en particular, Mariano de Gordaliza, lo que después fue la Revolución del Comercio. ¿Cómo fue esa relación de Güemes con esos sectores enfrentados, ¿no? Con que se enfrentan en términos políticos? Allí hay dos problemas, ¿no? Uno es con Jujuy. Jujuy, la elite jujeña, nuclear en el Cabildo, Gordaliza es el teniente de gobernador, es resistente a Güemes cuando es elegido gobernador. Lo que dicen es algo que tiene que ver con la cultura política del momento, que es que Jujuy, su cabildo, su pueblo, diríamos, que está representado por ese cabildo, pueblo entendido como la clase, digamos, que tiene poder de representación en el propio cabildo, no el conjunto de la población, como se entendía en ese momento, no participó de la selección, no brindó su consentimiento, ¿sí? Entonces le exige que se hagan elecciones en las que participe el pueblo, es decir, el cabildo de Jujuy. O si no, a través de diferentes mecanismos que sería demasiado detallado decir, ¿no? Pero lo que están manifestando es su disenso acerca de la manera en que Güemes llegó a la gobernación de la Intendencia de Salta, ¿no? Esto dura más o menos un año y hay enfrentamientos muy, muy fuertes. En algún momento Güemes llega a Jujuy cuando se está reuniendo el cabildo, en un cabildo abierto, es decir, un cabildo ampliado, se invita, como se decía en ese momento, a la parte más sana de la población, ¿no? Y se presenta en el cabildo rodeado de parte de sus milicias, es decir, es una especie de poner el cabildo en un sitio, digamos, custodiado por su propia milicia, ¿no? Y el cabildo, de alguna manera, tiene que acordar una suerte de salida, digamos, pactada, ¿sí? Pero en la segunda mitad de 1800, esto es en 1815, en la segunda mitad, el Cabildo de Jujuy consigue la protección del general Rondó, es decir, el ejército, que después de la derrota de Sipe, vuelve y se asienta en Jujuy. Hay varios episodios, Güemes se lleva unos fusiles de Jujuy y los utiliza los reparte entre su propia tropa, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que, digamos, es un juego a tres bandas, porque por un lado, Rondó quiere disciplinar a Güemes quiere ser reconocido gobernador de la gobernación e intendencia de Salta, es decir, que lo reconozca Jujuy también, y Jujuy lo que quiere es, o bien, participar de esa decisión con su consentimiento, o bien, porque en algún momento amenazan, compartirse, ¿no? Con convertirse, es otro tema, una suerte de, subtiende la idea de la provincialización de Jujuy, que no se logra en ese momento, porque en el momento en el cual, a fines del 15, comienzo del 16, se convoca al Congreso de Tucumán y Juan Martín de Pueyrredón, que tiene muchas vinculaciones con el norte argentino, porque su hermano, uno de sus hermanos vivía allí, había sido teniente de gobernador, es decir, tiene muchas implicaciones. Pueyrredón conocía muy bien esa sociedad, ¿sí? Y es nombrado director, le escribe a Rondó y le dice, se termina el conflicto con Güemes, lo estoy haciendo fácil porque es muy complicado, es decir, el conflicto ese se resuelve acordando que Güemes sea reconocido gobernador de Salta por el director supremo.
Güemes va a apoyar al Congreso de Tucumán y Jujuy queda bajo el poder de Güemes, ¿no? Siempre rumiando su descontento, ¿no? Por otro lado, hay un enfrentamiento con las élites de ambas ciudades, ¿no? Y aquí es Salta y Jujuy también. Al principio, digamos, el cabildo lo elige gobernador, hay un apoyo, por supuesto, a Güemes, hay dos grandes invasiones en esos años, 14 y 17, la del 17 es muy masiva, ¿no? Con lo cual, ocupación de Jujuy y de Salta, en fin, etc. Con lo cual Güemes es visto como la posibilidad de un liderazgo militar que ha reunido una población muy movilizada, de lo que comienza a llamarse gauchos a partir de 1814, y entonces lo apoyan, ¿no? Pero a partir de más o menos 1817 se ve que las élites empiezan a resentirse por varias cuestiones. El general Paz lo dice de una manera, dice, bueno, todos sabemos que este caudillo, dice él, claro, él escribe en la década del 40, ¿no? Que este caudillo se ha hecho enemigas de las clases superiores de la sociedad de esas ciudades. Es decir, hay un enfrentamiento entre la élite y los sectores populares movilizados muy masivamente, sobre todo en las áreas rurales, pero también en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Que se llaman milicias cívicas, pero de todos modos son incorporadas, que generalmente manejaba el cabildo, ¿no? Pero van a ser incorporadas bajo el liderazgo de Güemes, y a partir del 17, 18, con dos características. La primera es que la población movilizada, las milicias, van a cobrar un o llamémosle salario. Desde Buenos Aires no llega un peso, literalmente. Han perdido el control de Potosí, con lo cual no hay tampoco la posibilidad de sacar plata de allí. Entonces lo que Güemes idea es la exención de los arriendos. El arriendo está muy extendido, no quiero decir que toda la población rural sea arrendataria, pero está muy extendido, tanto en Salta como en Jujuy. Entonces, a través de una resolución de Güemes, idas y vueltas, comienza antes, implementa la exención, la población rural movilizada, que son arrendatarios, no le van a pagar a sus patrones Entonces, empieza a haber denuncias, críticas, presentaciones sobre ocupación de tierras, básicamente, ¿no? Hay uno que dice, bueno, no me han dejado más que la casa y el huerto. El resto traen sus vacas, cultivan cuando no están movilizados. Claro, hay un descontrol, hay un avance sobre los derechos de propiedad, ¿no? Que es lo que van a hacer sus enemigos cuando tomen el gobierno a partir del 21. Y en segundo lugar, la otra cuestión también muy controvertida es la extensión del fuero militar a todo poblador movilizado en las milicias. No es un capricho de Güemes, porque lo que ocurre es que lo que está en vigencia es el reglamento de milicias de 1801, virreinal, con algunas modificaciones por los estatutos del 15, del 17, pero eso es eso, que dice que cualquier, soldado movilizado en milicias, que se supone que son temporarias, va a recibir un salario, y además goza del fuero militar amplio en causas civiles y criminales. Claro, la élite de propietarios no pagan ningún arriendo. Dos, si quieren de alguna manera llevarlos ante la justicia, el principal responsable, el que los va a juzgar, es el comandante militar superior, que es el propio Güemes, es el gobernador. Entonces, en un momento, una cosa muy gráfica de esto, es un entredicho, creo que el caso vale contarlo porque es muy rico, en el cual el diputado por Jujuy al Congreso de Tucumán, don Teodoro de Sánchez de Bustamante, doctor en Charcas, un señor muy importante, de una familia muy rica, propietario rural, encuentra en sus propiedades en las afueras de Jujuy que están llevándose las vacas. Entonces se enfrenta y le dice, ustedes me están robando, ¿no? Y los gauchos a los cuales lo denuncian a Bustamante por haberlos calumniado, ¿sí? Entonces van a su comandante militar más próximo y le hacen una denuncia que se supone que va a terminar en Güemes, ¿no? Bustamante les dice, la patria no les ordena que roben,
¿sí? Pero ahí es interesante ver cuál es la significación de esto. Porque por un lado, para Bustamante, el hecho de que le carneen las vacas y se las lleven, ¿no? Es un robo para ellos, para los gauchos y para los comandantes gauchos intermedios, y evidentemente, en última instancia, también para Güemes. Eso es una justa contribución de las clases propietarias, elites, la gente decente, al esfuerzo de la guerra. No van a la guerra directamente, salvo algunos, Gorriti, Saravia, hay varios, ¿no? Pero son comandantes. Son los gauchos los que son, digamos, carne de cañón, ¿no? Bustamante es diputado. Y cuando Bustamante se queja ante un comandante militar, él le dice, y esto es textual, que vuestra merced no se preocupe. Dice, que hoy el orden es el desorden. Entonces, Bustamante termina después reclamando ante el Congreso del 24 al 27 por las pérdidas de la guerra, pero en ese momento tiene que, digamos, replegar su... Y una cuestión más, Güemes es muy duro con sus opositores políticos locales, ¿sí? Por ejemplo, Bustamante hace que el Cabildo de Jujuy, muy manejado por Güemes y sus lugartenientes de allí, lo desplace como diputado del Congreso de Tucumán. Es decir, hay un petitorio que firman comandantes gauchos de la campaña de Jujuy, porque es diputado por la ciudad de Jujuy, para para desplazarlo de su cargo, se hacen unas elecciones, pero ¿cuál es la razón que aducen? Es que, como hace tanto tiempo que no está en Jujuy, no conoce la realidad que ha traído la guerra, una guerra prolongada, porque esa es la verdad es que es una guerra prolongada, y que entonces no puede representarlos bien, hay que elegir a otro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a medida que va pasando la guerra, 20, 21, y que Güemes además gira en su accionar y allí se involucra en conflictos locales, por ejemplo, contra el recientemente elegido gobernador de Tucumán. Recordemos que Tucumán había dependido de Salta en una época. Las élites empiezan a ponerse cada vez más en oposición a Güemes y a organizar un poco una suerte de movimiento para desplazarlo del gobierno, y ya llegamos a 1821, ¿no? Y ahí el desenlace es un desenlace violento. Es un desenlace violento. Sí. Que ha sido tradicionalmente considerado como el único general muerto en batalla, Sí. Pero es un poco más... a ver, no es que no murió en un conflicto, pero no es que están en una batalla en particular. O sea, No, sí. Güemes se cuidaba mucho de ir a las batallas porque él era hemofílico. Él sabía, le habían diagnosticado en lo que se podía en esa época. Él tenía un doctor, el doctor Redhead, que era escocés, que era también el médico de Belgrano, que le corregía a Belgrano las traducciones del inglés, que le había dicho que no podía ser herido, ¿no? Claro, ese año 21, Güemes está en campaña en Tucumán, y a fines de mayo de ese año, el Cabildo de Salta lo depone. ¿Sí? Hay un acta, y el Cabildo de Salta, manejado por sus enemigos políticos, que dentro de la élite cada vez son más cuantiosos, ¿no? Por supuesto, sigue teniendo seguidores, por ejemplo, José Ignacio Gorriti, ¿sí? Y otros miembros conspicuos de la élite. Su hermano, el canónigo, es su enemigo, es el enemigo de Güemes, pero el otro, el jefe militar, es muy cercano. Pero la mayoría de la élite, y allí los nombres son Facundo de Subiría, Fernández Cornejo, etcétera, son muy opositores a Güemes, y el Cabildo lo depone, y comienzan a pergeñar, es lo que se llama la patria nueva, ¿no? Comienzan a pergeñar una salida en la cual se iba a incorporar a Salta el gobierno representativo, una legislatura que va a tener, digamos, una centralidad muy grande en esa nueva provincia, que a su vez controlaba el gobernador, ¿sí? Porque la experiencia de esta gente era que el gobernador les jugaba en contra, ¿no? Güemes vuelve y su poder es restaurado. Pero en ese momento, y esto es una controversia enorme, porque en ese momento la ciudad de Salta es invadida. El general Olañeta está viniendo, pero Salta, digamos, en la penumbra de la noche, es invadida por un batallón español al mando de un coronel Valdés, el Barbarucho, en la historia de la guerra de la independencia, que identifica dónde está
Güemes reunido, que es la casa de su hermana, Macacha Güemes, ¿sí? También miembro de la familia Goyechea, se llama Magdalena como su madre. Güemes, Martín Miguel son nombres de la familia Goyechea, su abuelo se llamaba así, ¿no? Y cuando dan las voces de que hay digamos, una entrada de los españoles, una sorpresa, Güemes sale apresuradamente a caballo con su gente y en vez de ir hacia el lugar correcto, va hacia el lugar incorrecto. Es decir, se aproxima a los invasores. Se da cuenta, recula, empieza a enfilar para el otro lado con el caballo, con tan mala suerte que un tiro le atraviesa, como dice el general Paz en sus memorias, el cuadril de atrás, es decir, la parte trasera del muslo y la nalga. 10 días esto es 10 días después, esto es el 7 de junio, si mal no recuerdo, 17 de junio muere desangrado. Es decir, no hay nada que se pueda hacer. ¿Sí? Lo asisten los médicos, un médico salteño, el doctor Castellanos, pero no hay nada que hacer. Irremediablemente se muere. ¿Sí? Entonces, allí el juego cambia porque sus enemigos de alguna manera han ganado. La controversia es la siguiente, es si esos enemigos políticos internos han franqueado la ciudad, digamos, de alguna manera, o a través de comunicaciones clandestinas, ¿no? Han franqueado la entrada de estos. Hay algunos documentos que sugieren eso, algunos que ponen el énfasis más que en la enemistad con los españoles, en la amenaza que para la gente decente son los sectores populares movilizados, es decir, esos gauchos y plebe urbana que amenazan los, llamémosle, derechos de la gente principal, ¿no? Es decir, hay una controversia en ese sentido no resuelta, ¿no? Lo que es cierto es que ese régimen no se sostiene, porque a fin de año, o bueno, en septiembre, hay una suerte de contragolpe que finalmente termina, y esto es todo muy complicado en ese momento, con la asunción en el gobierno, del coronel José Ignacio Gorriti, que es una especie de componedor de alguna manera. No tanto, pero esto ya nos lleva a otro tema, ¿no? Entonces, digamos, el ciclo de Güemes termina allí. Ahora, no el recuerdo de Güemes. Güemes es, para los gauchos, un héroe local, ¿no? Súper interesante lo que estás contando, aparte es muy minucioso, con mucho detalle, muy colorido. Y se me viene a la mente esto que quedó inmortalizado primero en un libro que es de Lugones, sí, que es La Guerra Gaucha, claro. Y que después quedó una película que fue considerada Mare, sí, una de las grandes películas del cine de oro argentino. totalmente, con Enrique Muñoz. Exactamente. Sí. Y bueno, vos ya estuviste hablando bastante de cómo era la guerra en el norte, esta movilización de los gauchos. Y te quería preguntar si podés hacer un panorama muy general o comparar esa guerra del norte con otras regiones de lo que es Argentina, de lo que era el virreinato en ese momento. Creo que lo principal de esta zona, digamos, Salta, Jujuy, tal vez hasta Tucumán, aunque en Tucumán se asienta el ejército y después prácticamente no se mueve, ¿no? Sobre todo Salta y Jujuy es la guerra constante. Hay una guerra constante desde 1812, que es la primera invasión, hasta comienzo de la década del 20, ¿no? Muy imbricada con la guerra altoperuana, es decir, de lo que es Bolivia, porque esos territorios, digamos, Salta y Jujuy son cruzados por los ejércitos, llamémosle patriotas, el ejército auxiliar de Perú o el ejército del norte, y luego, digamos, cuando se repliegan, el avance de los españoles, que se da hasta los años 22, 23, ¿no? Hasta bien entrado, luego ya después de la muerte de Güemes, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que es fundamental. No hay otra zona, hay que ir al Uruguay posiblemente, ¿no? A la banda oriental, o si uno ve América, qué sé yo, el norte sudamericano. Lo que es Venezuela, Colombia, donde la guerra ahí es, o algunas partes del Alto Perú y Perú, ¿no? También los enfrentamientos son, ¿no? Pero no, el Río Buenos Aires no tiene esa experiencia, creo yo. Caído Montevideo, que les daba terror de que bombardearan Buenos Aires, me hace acordar la canción de Charly García, no bombardeen en Buenos Aires, pero en ese momento también había miedo en Buenos Aires hasta 1814, pero bueno, cae el general Rondó, que luego termina en el norte, uno de los héroes de esa
que además es oriental, ¿no? Ahora, me parece que esa es una diferencia. Por un lado, una guerra constante, por otro lado, la guerra la ven de lejos, ¿no? Eso lo va a decir muchos años después en el Congreso del 24 al 27, cuando hay un plan de homenaje a la revolución, el diputado Juan Ignacio Gorriti, jujeño hasta la médula, diputado por Salta, pero su jujeñidad no lo ocultó nunca, que lo que dice es, bueno, si hay que ver quiénes son los que empiezan la revolución, bueno, tenemos que mirar fuera de Buenos Aires, ¿no? Está bien, pues se puede haber empezado acá, pero la revolución, y sobre todo la guerra, se jugó en el norte, en las provincias del norte rioplatense, ¿no? Por otro lado, sin duda en todo el país hay una movilización muy fuerte, ¿no? Pero aquí la movilización no solamente es reclutamiento para el ejército regular, digamos, sino milicias, ¿sí? Bueno, hay algunos cálculos, no sé cuán fidedignos son, pero bueno, 4.000 efectivos en una población que tendría en ese momento, qué sé yo, 50.000 habitantes con suerte, ¿no? Es muy grande, es una movilización muy grande. Claro, uno puede contrastarla con de las invasiones inglesas en Buenos Aires, pero... Y en tercer lugar, creo que la clave está en no solamente la cantidad, sino en el grado de compromiso de los sectores populares. Es evidente, sin duda había deserciones, pero es evidente que la guerra en ese lugar es popular. Y es popular en buena medida porque a partir del año 14 las invasiones españolas causan estragos en las vidas y los bienes, no solamente de los ricos, sino también de los sectores pobres, ¿sí? Es decir, se llevan una vaca que a lo mejor tienen allí atada, saquean el huerto, el rancho, las gallinas, porque los españoles, como todo ejército, viven del terreno, comen de allí, y eso trae un malestar muy profundo entre los sectores rurales, ¿no? Que, como digo, a partir del 14 empiezan a movilizarse de manera bastante masiva. Es Güemes el que los organiza, pero empiezan desde antes. Uno ve muy bien en correspondencias entre gente local, ellos administradores de las fincas, como se llaman en el norte, que son, acá serían en Buenos Aires las estancias, ¿no? Y los dueños que dicen, bueno, no tenemos, no hay mano de obra para levantar la cosecha, ¿no? Y dice uno, bueno, porque cualquiera se calza una pluma blanca en el sombrero y gaucho me llamo, y allí me voy, ¿sí? Entonces, también hay no solamente esa movilización desde el punto de vista cuantitativo, sino también es una suerte de orgullo, ¿no? Formar parte de las tropas. Allí creo que hay un concepto de patria que está cambiando, ¿no? Además, la patria es la revolución. No es, por supuesto, ya no es el rey, ¿no? Ni la monarquía. No existe la Argentina, pero hay, sin duda, es la patria local, se defiende el terruño, pero también hay un horizonte un poquito más amplio, que es el de la revolución, que, bueno, de alguna manera es la igualdad ante la ley, ¿no? La libertad, sin duda, ¿no? Creo que eso es unos aspectos no solamente materiales, la guerra también de alguna manera permite que los gauchos no paguen arriendos, vimos, ¿no? Pero hay otras cuestiones que son más simbólicas, ¿no? En esa movilización. Pero Genial. me parece que hay una parte que no contesté de la pregunta. No, era comparar, digamos, esa romantización de la guerra gaucha que tenemos todos en la cabeza. Claro, sí. Y después compararlo con otras zonas. Lo planteabas muy bien esto de, bueno, en verdad en Buenos Aires no hay guerra. No. Sí le pasa a la banda oriental, sí le pasa al norte. Donde hay el núcleo, en Chile hay guerra, ¿no? Por ejemplo, en Chile también. Si en el norte los ejércitos realistas van varias veces, bueno, en el caso de la banda oriental, con los portugueses, exacto, las tropas es porteñas, más complicado todavía. Es como, sí, hablábamos siempre, a tres bandas. ¿Hasta cuándo eso es una guerra de independencia? ¿Hasta cuándo es una guerra civil? Tal ¿no? cual, bueno, en el norte, digamos, hay autores que plantean que finalmente es una guerra civil, porque además es un enfrentamiento. Una vez que el riesgo de las invasiones españolas, la última muy grande es la del 17. Después hay, pero menores, ¿no? Siguen existiendo. Quienes la contabilizan 9, 10, pero digo, las grandes son 12, 14 y 17, las que llegan ejércitos enteros. Que empieza a alejarse el frente de guerra, ¿no? Y lo que entonces se ve o ha sido interpretado como una suerte de enfrentamiento, una lucha entre dos, no solamente dos grupos políticos. Luego se llamarán Patria Vieja, los que apoyan a Güemes, y Patria Nueva, los que están con esta idea de gobierno representativo, la élite que se opone a Güemes, pero sí, y también, en las propias palabras de los actores, entre los sectores populares movilizados, esos gauchos, esos milicianos,
y la gente decente o clase principal de la sociedad, ¿no? Eso lo dicen todos los autores, inclusive, digamos, contemporáneos a los hechos, ¿no? Y digamos, podemos ver no solamente Paz, Gorriti en su autobiografía, Dámaso de Uriburu, todos van a decir que Güemes fomentaba ese enfrentamiento social. Es decir, uno podría hablar que es una guerra social. En la Argentina no se habla mucho así en historiografía argentina, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en la historiografía, cuando se habla de las historias de la Revolución y de la Independencia en el norte de Sudamérica, ¿no? O inclusive en la insurgencia mexicana. ¿Sí? Es más, y hay aspectos a veces étnicos que uno podría mirar, ¿no? En la cual hay un enfrentamiento que tiene que ver con viejas tensiones de la sociedad colonial que se liberan en ese momento, ¿sí? Que nos habla de una suerte de olla a presión que de alguna manera se destapa con las tensiones que traen la independencia, ¿no? Donde esas fuerzas se liberan. Esa contención que daba la monarquía no existe más, ¿sí? Y en este momento lo que hay es un gobierno elegido localmente, para algunos despótico, pero que sin duda tiene una relación mediada por intermediarios y oficiales, pero una relación bastante más directa con los sectores populares, ¿no? Te quería consultar ahora, porque en el caso de Güemes es un feriado que se puso hace muy poquito tiempo, y que se lo coloca o entra en ese lugar exclusivo de esos tres muy poquitos protagonistas, digamos, hacedores de la revolución y del país. ¿Cómo fueron los usos de Güemes, ¿no? En la historiografía o en la política también? Digo, estuvimos hablando de la política contemporánea de él, pero digo, ¿por qué tanto tiempo en tener un feriado? ¿Cómo fue visto esa figura, ¿no? Es interesante la pregunta porque siempre me pregunté, y creo que muchos, ¿qué hubiera pasado con Güemes de haber sobrevivido al año 21, ¿no? Porque allí empiezan las grandes tensiones políticas entre unitarios federales, se hubiera tenido que acomodar a la provincia de Salta si él seguía gobernándola, digamos, en la Confederación Argentina, ¿no? El derrotero fue otro. Salta a partir del año 24, es una provincia unitaria realmente, ¿no? Hasta el 32, Salta y Jujuy, que estaban juntas hasta ese momento, con lo cual, no sabemos exactamente qué hubiera, sería con un poco de imaginación histórica. Entonces, otro hubiera sido la lectura de haber ocurrido eso, pero eso no ocurrió. Entonces, sí, es un héroe de la independencia, se lo reconocen desde Mitre en adelante. El asunto es que, claro, para una historiografía más nacional, si quieren, nacionalista, liberal nacionalista, la de Mitre, es un héroe más bien local, ¿no? Es decir, son las milicias locales, y por otro lado es una figura un poco díscola, ¿no? En algún momento se enfrenta al ejército del Perú, ¿no? En la persona de su comandante del momento, el general Rondó, más allá de la opinión que cualquiera pueda tener de Rondó, que muchos de su contemporáneo no era muy favorable, pero de todos modos era el comandante en jefe del ejército, ¿no? Estaba ese episodio de los fusiles y otros, una suerte de desobediencias, inclusive de escaramuzas entre las milicias y el ejército regular de Perú, ¿no? Entonces, es un héroe incómodo, ¿no? Es una figura incómoda. Inclusive los primeros en tratar su figura, que son los primeros historiadores provinciales, ¿no? Jujuy tiene una de las primeras historias provinciales. Claro, Jujuy es en parte, y así ha sido leído por su historiografía, como la víctima de Güemes. Hoy no es leído así, ¿no? Güemes es un héroe del norte argentino, con lo cual también hay la asociación de gauchos güemesianos jujeños. Pero en ese momento, y la primera historia está publicada en 1877, presidencia de Avellaneda, reconoce en Güemes una valentía y un valor a toda prueba. Dice, es un patriota. Pero claro, es un patriota pero es un déspota a la vez, ¿no? Es decir, se entiende, hay una lectura muy, muy ambivalente de la figura de Güemes, ¿no? La primera reivindicación es de comienzo del siglo XX, no sé si mostramos. Sí, después igual ponemos la placa. Bueno, es un libro de Bernardo Frías, un historiador salteño, Historia del general Martín Güemes y de la independencia y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina. Es decir, el título es todo un programa historiográfico. Es juntar Güemes con Salta y con la independencia argentina. Es decir, el sacrificio personal de Güemes, la persona que venía de la élite, el sacrificio de una provincia por la independencia de la Argentina, por la independencia de un país nuevo, ¿sí?
Nadie va a hablar de la independencia de Río de la Plata, la provincia de la independencia para ese momento es la Argentina. Entonces, en este caso hay una imbricación total entre el héroe, la provincia que lo vio nacer y que lo vio actuar, y la nación en la cual terminan todas esas acciones, que es la nación argentina. Y esto es 1902-1905, ¿no? Son varios tomos. Frías es un historiador local, abogado, recopiló muchos documentos y tradiciones orales, tanto sobre Güemes como... claro, la nacionalización como digamos, héroe, y que está... Su correlato es el feriado, digamos, porque es así, es muy reciente. Había desde mucho tiempo antes una demanda por parte sobre todo la provincia de Salta, ¿no? Hay varias provincias que han pedido al Congreso que de alguna manera suban a sus seres locales como héroes nacionales. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy sé que los senadores pidieron que una persona que era lugarteniente de Güemes, luego puesto a Güemes, el coronel Manuel Eduardo Arias, un héroe local, sea subido al Panteón Nacional. No prosperó. Güemes tiene otro alcance, ¿sí? Porque ya en la historia de Mitre estaba digamos, presente Güemes, ¿no? En la historia de Belgrano, de Mitre, ¿no? Es decir, en segundo lugar, en los últimos años hay una relectura de Güemes también como héroe popular, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un libro de Saramata, Los Gauchos de Güemes, en donde el punto, digamos, de vista es no solamente el líder, no es una biografía de Güemes, que hay muchísimas, generalmente bastante hagiográficas, sino en los seguidores de ese líder, ¿no? En los gauchos, ¿sí? Y también, digamos, para ponerlo en un contexto, en un libro que compiló un investigador del instituto, Raúl Fracking, y el pueblo donde está, hay capítulos sobre los sectores populares y la guerra, de los cuales Saramata escribió uno sobre Salta, y yo escribí uno sobre Jujuy, donde relato un poco, es decir, lo que dije aquí, es decir, una relectura desde el punto de vista de los actores populares de Güemes como líder militar y político de ese lugar, ¿no? Hace poco se publicó un libro que publicó la Universidad de Lanús, se llama El legado de Güemes. Y ahí hay un poco de todo. Algunos historiadores y gente de la política, ¿no? Bueno, es una figura popular y nacional, diríamos, ¿no? Para invertir los términos. Un héroe local que ha sido convertido en un héroe nacional a través de una... Es interesante porque la nacionalización como héroe, es decir, la instauración del feriado, es en el año del bicentenario de la independencia, es en el 2016. Y si mal no recuerdo, lo hace el Congreso en época del presidente Macri, no antes, ¿no? Entonces, pero es el año del bicentenario, es decir, es un tributo a los sacrificios de Salta y de este líder popular localmente, reconocido nacionalmente, pero que no había llegado al panteón, a su figura y a su importancia dentro de ese concierto de líderes de independencia, ¿no? Creo yo. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. No, al contrario. Seguramente te vamos a invitar en otra oportunidad porque me quedan varias cosas para seguir charlando, desde la propia hermana de Güemes sí. y en esta revisión, ¿no? del rol de las mujeres en nuestro pasado, pero también para hablar de otras cosas que han ocurrido en la historia. Así que te agradecemos nuevamente tu presencia. Me ahorraste la pregunta de los libros. Así que gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Mariano. Y a todos los que nos están viendo, nos vemos en el próximo episodio para seguir charlando de historia. Nos vemos. Hasta luego.